La persona con quien te casas va a ser la persona que idealmente te vas a quedar por el resto de tu vida. Cuando tus hijos ya se vayan, te vas a vivir con esa persona, solo tú y ella, bajo el mismo techo. ¿Te ves haciendo eso tu vida? La respuesta es sencilla, sí o no. Es que la respuesta es no. Entonces es tiempo de tomar decisiones que quizás no sean fáciles y quizá vas a tener que pasarla difícil por un buen rato, pero al fin y al cabo y a largo plazo va a lograr tu felicidad plena. No me estoy poniendo a mí primero, pongo al resto del mundo porque así es como que tiene que ser y así es como que pienso que deben ser las cosas y uno se deja de lado por años. Una de las cosas más importantes es de que uno no puede brindar amor a otras personas si es que uno no puede primero amarse a uno mismo. Va a ser la persona que idealmente te vas a quedar por el resto de tu vida y uno se deja de lado por años, ¿verdad? Bastante complicada. Y nada, así es la vida. Te divorciaste. Entonces, en todo ese proceso, más allá de doloroso y todo lo demás, te voy a hacer la pregunta a la vena. Estás estupenda. Ahora mismo nos acabamos de ver en Nueva York, hemos Ujú. estado juntas, así que te he visto, estaba nevando, pero tú andabas caminando calata, ese proceso ya lo he visto porque cuando uno se siente demasiado linda con uno mismo, pues quiere que lo vean, ¿no? Y la nieve caía y tú estabas con un top y se te veía maravilloso. La pregunta es, has estado casada con 15 años y ojo, con eso no quiero que aplastemos a nadie, porque no se trata de aplastar a nadie, ¿no es cierto? Sino justamente de encontrar el por qué pasa que las mujeres cuando se divorcian, y ojo, no es que dejaste de ser bella, pero las cosas como son, tenías, pesabas como 400 kilos. Qué exagerada. Oh, Dios mío, ok, estamos haciendo como esos videos que la niña quiere la beca y papá tiene que mentir que era ciego y era mudo y todo lo demás. Es como que, ok, pesaba 400 kilos. Sí, Dios mío, pesó. sí, me habían llamado para hacer la película La ballena. No, la ballena no. Dios mío, ¿qué más? Sígueme contando, era la estúpida de la familia. ¿Qué más? Era mi historia, eran como que traumas familiares. No, Pesaba 400 kilos. te estoy diciendo lo estupenda que te he visto y digo, miércoles, mi hermana realmente se ve linda. Y el día estábamos hablando de eso en el almuerzo y yo le digo, qué feliz me hace ver que vaya a estar realmente estupenda, ¿no? Pero la pregunta más allá de la broma, porque somos hermanas y nos vamos a sacar la madre, es que pasaron 15 años donde te vi entrar, digamos, a un matrimonio súper joven, digamos, vamos a tocar primero la parte más superficial, hermosa, ¿no? Pero luego te vi abocarte a tu rol mamá, ¿no? Y dejar, digamos, esa parte de tu físico y de cuidar de ti, porque, vamos, las cosas como son, realmente tenías varios kilos de más, no 400, pero varios kilos de más y llegaste a sentirte parte de esa mujer que tú no eras, porque tú no eras esa mujer, ¿no? Y no sé cuántos años te ha tomado, si 10, 12, 13, 9, no lo sé, pero luego viene la parte de transformación. Y sabemos por qué en parte viene esa transformación también. Mi pregunta es, ¿qué pasa en la vida? Yo he estado a punto de divorciarme también, pero digo que, claro, en mí más pesaba la parte vanidosa, tal vez, ¿no es cierto? O sea, pero somos dos mujeres distintas venidas de una misma madre, eh, pero somos distintas en muchos aspectos. La pregunta aquí es, ¿qué hizo que tú no pudieras ser la mujer que hoy tomó esa decisión? ¿Por qué pasó lo que pasó en tu vida? ¿Hubo esa ruptura que fue dolorosa para ti y de alguna manera encontraste esa Mayra que andaba en algún lugar? Am, Pienso que, bueno, tú tocas un poco el tema, ¿verdad? En enfocarte un poco más en tu día a día con tus hijos, el ser mamá y, bueno, trabajar y todo lo demás, tener el estrés de un matrimonio infeliz, ¿verdad? Y las cosas son como son. No es de que siempre, durante todos mis años de casada, haya vivido un matrimonio infeliz, pero sin embargo, en algún momento como que uno ya pierde el interés en el matrimonio, en uno mismo, y pienso de que de repente eso
pudo haber afectado el hecho de que, ok, no me estoy poniendo a mí primero, ¿verdad? Pongo al resto del mundo porque así es como que tiene que ser y así es como que pienso que deben ser las cosas y uno se deja de lado por años, ¿verdad? Y eso puede ser muy peligroso porque en realidad una de las cosas más importantes es de que uno no puede brindar amor a otras personas si es que uno no puede primero amarse a uno mismo, ¿verdad? Y creo que lleva un par totalmente fuera del tema vanidad, porque eso puede ser parte del querer cambiar, pero es más por encontrar tu esencia y quién eres realmente, ¿verdad? No es porque quieras simplemente que te esté mirando las personas para nada, simplemente es que llega un tema también de que, bueno, en mi caso fueron varias cosas, ¿no? Fueron el tema de querer ser más saludable, estar más presente para mis hijos, ya con el peso encima y encima no ser tan alta, como que también las rodillas te duelen, ¿no? Tengo 39 años, como que los años no pasan por gusto, pero eso es un fin de cosas. Y honestamente, si uno es feliz, irradia felicidad también, ¿verdad? Y uno quiere hacer cosas por uno mismo. Pienso yo de que una de mis ansiedades que quizá me llevaron a subir de peso fue exactamente su ansiedad y estrés, ¿verdad? Cada vez que de repente no estaba contenta o cada vez que sentía mucho estrés, ya sea por el trabajo, por el matrimonio, por las sin fin de las vidas, eso me llevaba a querer comer más de lo que tenía que comer. Y aparte de eso, que bueno, creo yo de que he sacado en cierto modo la sazón de mi mamá, que es deliciosa, ¿verdad? Me encanta cocinar y por ende me encanta comer. Así que nuevamente pienso de que fueron varias las razones, ¿no? Y de hecho, está la parte en que el speech de la gente también es, bueno, si uno es feliz, como que tienes que estar así. Pero claro, una conversación, ahora, como te dije al inicio, ¿no? De repente estamos tocando la parte más vanidosa, pero en el fondo también, digamos, uno puede estar como quiera al final, mientras estés feliz. Pero yo, que soy tu hermana y que sabía el trasfondo, yo sabía que tú en ese aspecto de tu vida no eras feliz, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente cada quien tiene su tiempo para luego decidir cambiar las cosas. Por eso quería empezar, digamos, tocando esta parte de tu divorcio, porque da que las mujeres cuando se separan o se divorcian o tienen alguna ruptura o algún dolor o algo, deciden comenzar a verse bien, ¿no es cierto? A ver por sí mismas. Y como tú dijiste, es como una trampa, porque por años puedes estar inmersa o haber perdido a esa yo que eras, y no necesariamente tiene que ser así. Con esto no estoy diciendo o señalando a las personas que tienen sobrepeso o que deciden simplemente sentirse confortables con su peso, pero estoy hablando de tu caso específico y en esa parte tú no eras feliz porque luchabas entre tu ansiedad de vencer esas ganas de querer comer aquello que ya no te hacía falta, ¿no? Y eso es porque el cuerpo o porque la situación que uno vive en algún momento te arrastra a eso, ¿no? Y lo que acabas de decir ahorita es cierto, cuando estás feliz quieres hacer cosas lindas, quieres hacer cosas lindas empezando por ti también, y por ende las transfieres al resto de la gente que está contigo. Y el estado de felicidad, por supuesto, no es un estado perenne, ¿no, Mayra? O sea, no es que estamos muertas de risa todo el tiempo, estamos preocupadas a veces, o sea, la misma maternidad, el trabajo, la relación de pareja, el uno mismo, ¿no? Entonces, ahora sí retrocedemos y, y vemos a Chica detrás de ti. Hola, Chica, vas a salir en cámaras, vas a ser Ujú. Oh, youtuber, vas a ser una youtuber. mi Entonces, murciélago. eh, entonces allí viene ya la parte, clave que a pesar de todo eso, hace 2 años que conversábamos, para mí era como súper increíble que fueras a divorciarte. Y te lo dije en algún momento, me parece una decisión valiente, porque tu divorcio no fue porque alguno de los dos lastimó realmente, sino porque era algo que no funcionaba y que ustedes trataban de hacerlo funcionar. Y a veces se espera que cuando alguien termina una relación, tenemos que señalar a alguien, ¿no? Uno tiene que ser el malo de la película. O sea, uno no puede terminar una relación simplemente porque no, la relación no es. Porque también, de alguna manera, tenemos el estereotipo de que los matrimonios tienen que ser para siempre. ¿Y qué pasa que sean para siempre? Qué bien que sean para siempre algunas veces, pero algunas no. Pero es realmente
de valientes tomar una decisión y cortar por lo sano y decir, ya no va más. ¿Cuánto tiempo te duró desde que esa idea rondaba tu cabeza hasta que dices, no, realmente ya no va más? Y yo te decía, Mayra, por favor, piénsalo. Y tienes 3 hijos allí por los que también te detenían la situación, esa parte. Am, Pienso de que, bueno, el divorcio usualmente creo de que es más popular de que uno esté más dañado que el otro, ¿verdad? Es menos común de que eh, las dos personas terminen en buenas relaciones, los dos queriendo divorciarse, que claro, pasa muchísimas veces, pero usualmente es como que uno termina más dañado que el otro, ¿verdad? Eh, bueno, yo estuve casada 14 años, ¿verdad? Como dices tú, no es de que haya sido el evento que haya causado, que haya sido la causa del divorcio, ¿verdad? Simplemente que son cositas recolectadas año tras año, mes tras mes, que quizás no se hablaron, no se solucionaron, no se discutieron como pareja, que fueron acumulándose, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? No era como necesariamente el evento grande que fue la razón de que Mayra se divorció, para nada, simplemente que fueron varias cosas por años, ¿verdad? Que, eh, que si es que no se solucionan, pues terminan de repente en siendo algo más grave, como en este caso, ¿verdad? En el caso de mi divorcio, pienso yo que fui yo la que quiso el divorcio, ¿verdad? Y fueron nuevamente por la recolección de malas situaciones que no se solucionaron, que se trataron de solucionar, pero simplemente no se dieron. Y, Ah, y cuéntame. definitivamente cuando empiezas eso parece que nunca va a terminar, ¿no? Parece como un túnel que estás atravesando Es y que como un túnel a través, literalmente. va. No quiero decir una pesadilla, porque en realidad simplemente que como todo que no sabes, ¿verdad? Como que todo lo incierto te ocasiona un poco de estrés y te ocasiona un poco de incertidumbre y que no sabes qué va a pasar, no sabes cómo van a reaccionar tus hijos, el pronto, que va a ser pronto tu ex esposo. eh, en fin, el tema de cuánto vas a tener que pagarle al abogado, qué significa esto para ti, para tu familia financieramente, son un montón de cosas, ¿verdad? Vas a poder existir y vivir sin un hombre que te ayude a arreglar la casa. Son una tras otra cosa, ¿verdad? Pero simplemente como todo, eh, no tengo razón. Sí, claro. Y sabes, Soné como la chica. como la chifa Pero es que como todo, no tengo razón. pero sabes que Ah, bueno, ya pasó esa cosa, pero justo con lo que decías yo converso con muchas mujeres, bueno, converso con algunas mujeres y a veces me harta cuando voy a reuniones y claro, me van a odiar. No, bueno, no estoy acusando a nadie ni señalando a nadie. Lo que estoy diciendo es que a veces como que todas hablan mal de sus esposos o tienen alguna queja, ¿no? Entonces no me parece nada divertido a mí ir a reuniones donde se quejan, porque digo, si te quejas, ¿qué miércoles haces en tu matrimonio? O sea, exacto. ¿me Ah, entiendes? O sea, o quéjate contigo misma, porque quedas tú peor rajando de tu ya. marido en medio de todas. Pero cuando logro tener algunas conversaciones con algunas que atraviesan, digamos, algún problema que a mí me sorprende, y que ahí va la pregunta es, cuando converso con alguna de ellas y me dicen, no, que no la estoy pasando bien, me pasa esto, me pasa aquello, y yo digo, pero ¿por qué sigues con esa persona? Ojo, no estoy incentivando el divorcio, estoy incentivando que tomes las riendas de tu vida y que hagas algo provechoso, que realmente no te haga tan infeliz como pareces ser. Pero la respuesta es bien loca, porque la respuesta es como, dependo económicamente de él. Yo digo, miércoles, qué jodido, ¿no? O sea, qué jodido porque cuando dependes económicamente de una persona y no quieres hacer algo por ti misma, o sea, inventarte cualquier cosa para salir a trabajar y para vértelas por ti misma, entonces estás combinada a quedarte, ¿no? A mí Y literalmente es, ya, literalmente, o sea, de hecho, tú eres independiente económicamente, y eso ayuda a tomar decisiones también, ¿no? ya.
No, sí es cierto. También el tema económico no lo puedes desquitar, ¿verdad? Pienso de que ya sea por un tema financiero, ya sea por el tema de tus hijos, siempre va a haber algún tipo de, pero ¿qué pasará si es que hago esto de aquí? Am, y pues creo que en ese momento tienes que tomar la decisión en lo que quieres hacer con tu vida, pues, ¿verdad? Ya sea vives infeliz todos tus años, ¿verdad? O simplemente tratas de hacer que renazca el ser que tienes dentro y buscar tu pasión y hacer lo que tienes que hacer en la vida para generar dinero, ¿verdad? Am, de una manera que sea lógicamente legal y buena y productiva. Ajá. Entonces, yo pienso que eso es lo más importante. Vas a tener mil y una excusas, pero realmente eres feliz. Y creo que lo dije hace 2 años atrás cuando hicimos el video, pero, eh, I mean, la persona con quien te casas, ¿verdad? Y tienes hijos, va a ser la persona que idealmente te vas a quedar por el resto de tu vida. Cuando tus hijos ya se vayan, te vas a vivir con esa persona, solo tú y ella o él, bajo el mismo techo. ¿Te ves haciendo eso por el resto de tu vida? La respuesta es sencilla, sí o no, ¿verdad? Es que la respuesta es no. Entonces es tiempo de tomar decisiones que quizás no sean fáciles y quizá vas a tener que pasarla difícil por un buen rato, ¿verdad? Pero al fin y al cabo y a largo plazo va a lograr tu felicidad plena, ¿verdad? A veces muchos de nosotros, como en mi caso también me casé joven, mi historia fue un poco especial también, porque si me pongo a pensar, si me pongo ahora a contarle a una persona y a narrarle mi historia de amor, ya sea termina muy bien o termina muy mal, ¿verdad? Porque fue literalmente un amor medio loco, ¿verdad? Nos conocimos por internet, bueno, en fin, ya la historia tú te la sabes, ¿verdad? Entonces, quizá muchas personas hubieran de repente detectado el tema falla ah, en un instante, ¿verdad? Pero, pero bueno, así es la vida, como te Bueno, digo, la tienes que verdad es aprender a que tomar decisiones difíciles. por ahí, por ahí sí, no, ya. Lo que pasa es que ahí yo creo que es una cuestión, no sé si de suerte o de la vida o qué sé yo. Bueno, tú te conociste con él por internet en una época donde todavía eso recién estaba empezando, ¿te acuerdas? Y nosotros Sí, pensábamos que lo literalmente. íbamos a matar, a cortar en pedazos y a dejar en una maleta como hubo un caso también X. Pero ¿Ya? es como un albur, ¿no? Porque eso es como un albur, me refiero, porque hay relaciones que se conocen de nada y terminan teniendo vidas exitosas como pareja. Y hay relaciones que tú las ¿Ya? ves sólidas, como sólidas, sólidas, y de pronto a los muchos años se separaron y tú dices, pero ¿en qué momento si se supone que se les veía tan bien? Oye, hay cada historia loca realmente que tú ves Sí, sí. que están al baño juntos y dices, ay, qué lindos, ¿no? O sea, qué hermosos, todo lo hacen juntos, y de pronto, plum, problema, o plum, o sea, o divorcio, ¿no? Entonces, claro, porque ¿Ya? problemas pues, hay en todos lados, ¿no? Pero realmente nada te asegura el cómo es que te conociste con la persona, cómo fue, para ver cómo fue, cómo va a ser el desenlace, la verdad. Pero lo que sí es cierto es, porque además, hablando de matrimonios, es como que todos entramos a las relaciones siendo muy mentirosos, ¿no? Muy mentirosos en el sentido de que, o sea, entramos y las mujeres Todo como es que, perfecto. la primera cita, ¿qué haces en la primera cita? ¿Qué es clásico hacer en una primera cita cuando sales con alguien? ¿Qué pides de comer? A casi nada. O sea, es como que lo que él quiere, o quiere una ensalada, o solamente agua, o O sea, una bueno, escena en tu yo casa no, yo solamente me pido una hamburguesa. y llegas, claro, y llegas a tu casa y te tragas todo, o sea, y con la mano, ¿no? Entonces, entramos medios en nuestro papel, claro, porque queremos ver como el disfraz de esa persona, pero la pregunta es cuánto tiempo una persona puede aguantar un disfraz. Entonces, vemos la ilusión, nos enamoramos de la ilusión, y luego, y ojo, la persona toma mucho, ay, qué lindo, cómo toma, me encanta. Al otro día cuando se levanta, cuando ha tomado, porque sus ojitos le brillan después de que chupó como un Oh, cerdo, qué asco. ¿no? Y luego, qué asco me da. O sea, ¿me entiendes? Y todo se transforma del amor al odio en meses, ¿no? Entonces, ¿Ya? pero bueno, digamos que sí, hay un tema ahí de tomar decisiones y sobre todo de ser consciente con esas decisiones en el sentido de que, oye, no le estás pasando bien, pero ojo, o sea, yo soy totalmente consciente de que tú la luchaste hasta más no poder, o sea, no es que de pronto no me gusta tu aliento, me divorcio, ¿no? No, no, no tuvo. No, para nada. Y mira, yo tampoco soy pro divorcio, ¿verdad? Que yo literalmente
bien chapada de la antigua, me iba a casar y con esa persona me iba a morir porque era lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y no es que sea una santa ni nada por el estilo, pero me refiero, siempre he creído en el matrimonio, ¿verdad? Y me casé enamorada, ¿verdad? Y tuve 3 hijos maravillosos con el que es ahora mi ex esposo, ¿verdad? Y no me arrepiento de nada, ¿verdad? Entonces, pero como dices tú, sí, sí, sí la peleé, ¿verdad? Se trató. Él también hizo cambios positivos, no es de que todo haya sido como que, ay, Dios mío, todo es horrible, pero nuevamente para lo que es, las personas evolucionan, ¿verdad? Todos cambiamos en algún momento. Yo he cambiado lo que era, no sé, 20 años atrás de repente, ¿verdad? Claro. Entonces, Ojalá que todos todas las personas cambian y a veces una persona se queda un poco más atrás, ¿verdad? Y eso no significa que porque están casados tengas que, puedes tratar de jalar a esa persona contigo, ¿no? Como que, oye, estamos casados, ven conmigo, hay que hacer cosas juntos, hay que soñar juntos, hay que tener planes juntos, hay que crear nuestro futuro, ahorrar, hacer lo que... Pero si es que esa persona se resiste a todos esos pensamientos y querer literalmente lograr ver más de lo que tienes al frente, en algún momento te vas a cansar de jalar, ¿verdad? Y te das cuenta que estás caminando sola, esperando que esa persona llegue caminando contigo y nunca pasa, ¿verdad? claro, y Entonces, uno en eso este ahí. caso le dar la vuelta para ver si está avanzando, por lo menos. Exacto, ¿verdad? Y mientras tanto tú te has caído, ¿verdad? Nadie te ha levantado, sigues mirando hacia atrás a ver si es que esa persona al menos sigue el paso contigo y no se da. Y esa es la parte, bueno, ese es el ejemplo más un poco irracional que puedo dar, pero en realidad es así como son las parejas a veces. Eso tienen que ser matrimonios exactamente, pueden ser enamorados, novios, lo que sea. Eh, pero a veces, como dices tú, llevamos un buen largo rato, ¿verdad? Fingiendo algo que no somos, especialmente en el tema de enamorados, de noviazgo, que cuando uno convive con esa persona y te das cuenta de todos aquellas desventajas que una persona puede tener, pues lamentablemente ya sea las aceptas y aprendes a amar y a valorar a la persona tal y como es, pero hay quizás cosas que no son negociables, ¿verdad? Hay situaciones que en realidad uno dice, ¿sabes qué? Yo tengo mi línea y esto no creo que yo sea algo que pueda seguir aceptando. Ah, no, no incito al divorcio. Pienso que si las personas están a tiempo de llevar una relación saludable y en verdad todavía hay amor, ¿verdad? Eh, y si es que hay la intención de ambas partes de querer caminar juntos, ya sea que vean a una persona que te pueda ayudar, como un psicólogo de parejas, lo que sea. Traten de invertir en su relación, traten de pasar tiempo juntos, porque al fin y al cabo los hijos se van a ir. Y ellos van a buscar sus propias familias. Pero la pregunta del millón es, ¿te ves con esa persona que estás al lado? Con la persona que vas a pasar el resto de tu vida. Y para mí en ese entonces y hasta la fecha, porque no, así como no me arrepiento de mis 14 largos años de matrimonio, no me arrepiento de la decisión que tomé hace 2 años atrás de divorciarme. Y si la respuesta es no, es momento de tomar decisiones y a veces, ¿verdad? Hacer cosas que no son fáciles hacer y tener conversaciones difíciles, que creo que es lo más importante. Una de las cosas que más recuerdo durante aquellos 2 años, bueno, no, hace 2 años atrás, no solamente fue el tema de mis hijos y cómo se podía sentir, si es que iban a convertirse en buenos seres humanos a pesar de sobrellevar un divorcio. Y justamente recién pasando la muerte de la abuela, ¿verdad? Eh, una de las cosas que más aún recuerdo fue el tener que ser la mala de la película y tener que en algún momento dejar de ser en cierto modo manipulada por la pena que esta persona podía tener y ese sentimiento maternal de que, Dios mío, ¿cómo es que te estoy dejando? O sea, yo me siento como una basura por hacerte esto, pero dejar y arrancar ese tema de querer siempre tratar de complacer lo que el resto quiere de mí y decir, yo ya no puedo más, voy a seguir siendo miserable por años, ya no hay forma de seguir adelante, ¿verdad? Y no es que no se haya tratado, no es de que diga, ah, bueno, no, ya me aburriste, no, para nada. Simplemente que se trató, hubieron cosas buenas, hubieron cosas malas y al final tuve que ponerme yo como primera parte también.
sin tener que dejar de lado a mis hijos, porque lógicamente como madre uno siempre piensa en qué les va a pasar. Y yo sabía que mis hijos estaban bien. Mis hijos, gracias a Dios, están bien. Eh, Claro, lo que pero pasa es que al nuevamente principio es... parece, como Ujú. decíamos, ¿no? Al principio parece, yo tenía miedo de ti, o sea, yo tenía miedo del proceso, ¿no? Imagínate tú estando en tus zapatos y yo poniéndome en tus zapatos, me daba miedo todo lo que tenías que atravesar. Y claro, encima ni siquiera vives en Perú, vives ya, vives en Estados Unidos, encima vives en un lugar donde no estás tan cerca del resto de la familia que vive en Estados Unidos, has hecho una carrera allá en tu profesión, te ha ido exitosamente bien, has logrado salir adelante, digamos, y ha sido a punta de esfuerzo, pues nadie te regaló eso, eso no ha sido gratis. eh, y o sea, me parece súper, ¿no? Porque al final, y luego, claro, murió nuestra mamá y pasaste el divorcio y ya ni siquiera había esa persona, digamos, cercana a ti, físicamente cercana a ti, como era mi mamá que vivía ya con ustedes, para darte aunque sea oye, sí, estás pasando esto y qué fregado es, ¿no? Entonces, pero al final, pues como todo proceso empieza y también tiene un fin y hoy por hoy realmente has logrado ya pasar ese bendito túnel, ¿no? Y realmente es otro, ¿no? Parece mentira, pero cuando a veces hacen alegorías de ciertas cosas, son ciertas. O sea, pasas el túnel del problema porque todo se ve oscuro, no ves la salida, no sabes cuándo va a acabar, se hace más largo, pero de pronto sí sales y de repente sí todo se ve claro. O sea, y empiezas a ver tu vida de otra manera, y siento que la estás disfrutando mucho y me da gusto porque mis sobrinos lo siento bien, porque mi mayor miedo también eran ellos, ¿no? Es decir, cómo van a estar ellos y ellos están bien, ¿no? Yo creo que los hijos mientras sepan que los amamos, van a estar bien, ¿no? Cruel ¿Ya? sería abandonarlos, ¿no? Cruel sería dejar a nuestros hijos, cruel sería no hacer bien el papel al que hemos sido destinados, en ese caso las que somos madres, de ser madres, buenas madres, ¿no? Entonces, esa es la parte. Bueno, finalmente un divorcio a veces lo magnificamos demasiado, pero se sale, ¿no, Mayra? Es así, es muy cierto. Y como dices tú, los niños, yo pienso que hay cierto modo de las personas, especialmente los niños que son, ¿no? Somos egoístas, ¿verdad? Mientras que uno estén bien, pues ellos están bien, ¿verdad? Y sí hay una parte que literalmente de mis hijos, ¿verdad? Me dice mamá, tú estás feliz y mientras que tú estés feliz, nosotros también estamos felices por ti, ¿verdad? Y ellos están bien, nuevamente. Y eso es bueno que tus hijos puedan ver a mamá feliz, puedan ver a papá feliz también, ¿verdad? Es una parte de salud mental, por más que te puedas preocupar, ellos son más fuertes de lo que nosotros pensamos que son. Am, pero bueno, siempre, y bueno, tú dices que pasas el canal oscuro, el túnel oscuro, siempre hay subcanales, ¿verdad? Y van a haber cosas que por el transcurso de los años, porque al fin y al cabo todavía tenemos hijos pequeños, van a haber graduaciones, van a haber matrimonios, van a haber fechas en que de repente nazcan los nietos, siempre va a haber una conexión, por más que no quieras, por más que no aceptes, siempre va a estar ahí. Es una Pero, relación irrompible en ajá, muchísimos aspectos, ¿no? Y también cuando todo pasa, o sea, digamos que cuando si hay una mala relación o que terminó no, como tú decías, ¿no? Hay divorcios que sí se celebran, ¿no? Y lo celebran por una parte y dicen, bueno, ya, esto llegamos así y hay esa capacidad. Pero siempre hay alguien que sale más herido, ¿no? Y hasta que esa persona también se recomponga y las cosas vuelvan a ser, me parece súper lindo cuando esas parejas que algún día se amaron pueden luego tener la capacidad de decir, bueno, sigamos adelante ya como amigos o ya como padres o ya como familia, porque nunca van a dejar de ser familia. O sea, tu ex esposo nunca va a dejar de ser, y es más, hasta mi familia, ¿no? Porque es una persona a la que queremos más allá de la actual situación contigo. O sea, y va a estar también dentro de nuestros corazones, porque realmente ninguno de los dos se ha lastimado, o sea, no tendríamos ni por qué odiarlo y ponernos en contra de él, pero eso también te lo da la evolución como persona, ¿no? O sea, de decir, no, las cosas siguen adelante, ya pasó el proceso y nada, se sigue hacia adelante, pero a pesar de que no te arrepientes de nada y a pesar de que tampoco te arrepientes del divorcio, ¿qué sería algo que no
si retrocedieras y, no sé, la providencia te dijera, te despiertas mañana e inicias recién tu matrimonio en Estados Unidos? ¿Qué no harías o qué harías para que tu matrimonio no hubiese tenido fin? ¿Qué crees tú que debiste ser o no debiste ser para que aquello funcionara? Oh, uy, es una buena pregunta. Comencemos quizá con lo que hubiera hecho, pienso yo. Quizá hubiera insistido más en tratar de solucionar heridas pasadas. Eh, Quizá tratar de incentivar más el tema de comunicación. Am, y hasta incluso no es porque quiera, no es porque quiera decir que todo lo hice bien, pero hasta esto me cuesta decir porque yo sé que traté de llevar una comunicación matrimonial. Am, pero bueno, siempre hay oportunidad, ¿verdad? Así que sí, sí creo que de repente pude haber hecho meses, de repente forzarlo un poco más para que esas heridas pasadas, para que ese tipo de resentimiento no se vuelva tan grande. Y, y lo que no hubiera hecho tanto es de repente callar esa parte, ¿verdad? Y de repente hacer que el resentimiento crezca. eh, a veces por tratar de llevar la situación amicable y tratar de hacer las cosas bien, nos decimos cosas por evitar problemas, pero seguimos ahí con la llaga patente y hiriendo, y eso puede crear una infección a largo plazo. Así que pienso que si es que hubiera podido cambiar de repente algo es ser un poco más, no callarme esas heridas y poder tratar de darle solución. Am, Lo sí. que pasa es que a veces, yo creo que también, no sé si por formación, bueno, el mundo va cambiando, de hecho, y lo que te sucede a ti o a mí no es una regla general, o porque mucha gente opina, ¿no? Cada uno en su trinchera opina y dice, no, pero se debe de ir hasta las últimas, no, pero no se debe callar, o sí se debe callar, o sí se debe mover, o no se debe mover. Cada quien vive su relación como sea, y el final es diferente por eso en cada persona. Yo creo que no hay una regla general, pero sí venimos también formateaditas por la parte familiar, ¿no? No Ujú. digas, no calles, no. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, así estés peleada, tienes que comer con tu esposo. O sea, así estés peleada, ¿no? O sea, entonces de pronto con una jeta de ese tamaño que te llegaba a Machu Picchu y tenías que estar sentada en la mesa comiendo con tu esposo, así esté molesta, ¿no? Entonces, y vas como que te llega tanto eso que y luego aprendes a callarte tal vez y luego desaprendes, o si es que lo logras hacer, pero cada quien a su ritmo, ¿no? No hay, yo creo que no hay una receta para ninguna relación. Lo que sí, No, porque son de dos, ¿verdad? También tienes que pensar de que, mira, yo te, te respondí esas preguntas sabiendo de que literalmente Vicky he tratado, ¿no? Pero nuevamente, no soy perfecta. Y también durante el tema de matrimonio he cometido errores. Eh, Pienso que en nuestra situación simplemente el tema llegó de que no teníamos las mismas aspiraciones. Él se que no avanzábamos juntos. Yo estaba ya como que a un paso acelerado, ¿verdad? Por situaciones en el tema de los hijos y todo lo demás, lo que quiero hacer yo con mi carrera, y pues no estaba llevándome el paso por años. No es de que, no me llevas el paso que te voy a dejar, no, las cosas no son así. Y tienes razón, yo me acuerdo que hasta ahora, y creo que también lo comenté en el podcast anterior, pero yo llegué bien formateadita, ¿verdad? Ya llegué planchando medias, planchando calzoncillos, haciendo comidas, si es que él trabajaba en segundo turno, yo tenía mi lomo saltado preparado a las 11 de la noche. O sea, yo era una locura, literalmente, de esposa. Creo que llegué bien hechecita. Ya después, al darme cuenta que de repente, en vez de decir gracias por el lomo saltado, decían, ay, pero ¿qué es esta carne? ¿Y qué es este cebolla? ¿Y qué es este? Y nuevamente, no voy a hablar mal, más mal de lo que tengo que hablar porque ya pasó, quedó tema pasado. Que uno va bajando, pues, la categoría de nivel. Entonces, tienes que estar a la par,
con las cosas. No significa que ambas personas sean moldes iguales, porque eso va a ser aburrido. Tiene que tener un balance, pero tienen que ambos, por más que sean diferentes, al menos que tengan la misma meta. Si es que no tienen la misma meta, estamos fregados, porque uno va a querer hacer una cosa, otro va a querer hacer la otra. Y si es que uno no se enfocan en un futuro que esté más o menos alienado. Estoy diciéndolo bien, alienado, ¿verdad? Am, Alineado. alineado, disculpa, es que tú sabes, me olvidé de español. Am, Oh, yeah. I'm sorry. Ah, entonces se vuelven las cosas bastante complicadas. Y nada, así es la vida, así es la vida. Bueno, Ah, la verdad es que sí, así, exacto, es que así es la vida, ¿me entiendes? O sea, ya. y no tendríamos por qué meternos simplemente porque cada quien vive, pero sí hay, pero digamos que rescato todo eso que hemos conversado para como consejo para el que quiera tomarlo, pues en este proceso no somos malas mamás porque decidimos vernos bonitas, no somos malas mamás porque velamos por nosotras, no somos malas mamás porque pensamos en nosotras, ni malas esposas, ni malas amigas, ni malas trabajadoras, ni malas mujeres emprendedoras o independientes, ¿no? Creo que sí cometemos un pequeño error ahí, creo, y digo creo, y repito, creo, al dejarnos ir a nosotras, ¿no es cierto? Entonces, porque luego llega el punto en donde para encontrarlos, pues también pasa otro tiempo, ¿no? Entonces, solamente eso, más allá del desenlace del matrimonio o de la relación o de la vida de cada persona o mujer en este caso, va a que no dejemos de mirar hacia adentro también, ¿no? Porque realmente el estrés, ya se sabe, es una enfermedad muy grave, la depresión es una enfermedad muy grave y todo esto acarrea en nosotras mismas. Parece increíble, pero no solamente en nuestra emoción, en nuestras emociones internas, sino también en nuestra piel, en nuestro cabello, en nuestra actitud, en absolutamente todo influye. Entonces, ah, no creamos incluso que somos mejores madres, parejas, amigas, esposas, trabajadoras, emprendedoras, porque no tenemos tiempo para nosotras. Es más, yo conozco algunas mujeres que celebran y que se aplauden el hecho de darle el tiempo para todas, están para todos y para todo el momento y para todos los problemas de todos, pero para ellas están hechas una desgracia, y lo digo con todas sus palabras, porque caramba, ¿quién quiere estar mal? No lo sé, no lo sé, quizás sí haya gente que lo disfrute, pero luego se están lamentando y luego, claro, vienen las redes que dicen, me voy a cortar el pelo, es nuevo inicio de vida, soy una leona, ¿no? Pero eres una leona después de 300 años que has sido una hormiga, ¿no? Entonces no se trata de eso, porque por último no eres ni leona ni hormiga, eres un ser humano, finalmente, Ujú, ¿cierto? ya. Entonces, que tiene y siente cosas de un ser humano. Entonces, esa es la parte que hoy por hoy me alegra ver en ti, hermanita. Y nada, quería que contemos un poco eso, porque al final todos los problemas, incluso los que vemos peores, y los habrán peores seguramente, ¿no? Ujú. Este, tienen una solución. Así que gracias por haberme dado ese tiempo de contarme esto. Estoy súper contenta. Ya sabes que igual así estemos a kilómetros de distancia, eh, pues somos familia y de eso vamos a hablar en los próximos episodios. Te mando un beso. Yeah. ¿Ya terminamos? No, ya terminamos en esto. Tienes que saber la Ah, experiencia. ok. Bueno, mi último comentario es de que, en verdad, es que son infelices, divórciense. Yeah. Yeah. Mentira, es broma. Mentira, sí, porque, o sea, es cierto, yo estoy harta de salir a reuniones donde las mujeres se quejan de los hombres, o sea, Es estoy de o sea, ver. y ya sea, te buscas tu trabajo y generas dinero y estás bien, que sea de stripper, si es que eso te hace feliz, ¿verdad? Pero deja de gritar, a nadie le interesa lo infeliz que eres, simplemente busca tu felicidad. Nada más, así de sencillas son las cosas. Hay Exacto. trabajo para todos, estamos en un mundo igual Exacto. ahora. Ahora, que no quieras trabajar, perfecto. Ahora, tampoco tengo nada en contra de las mujeres que sus esposos las mantienen 100%. Mira, qué paja, pero no te Pero al quejes. menos ama a tu esposo, no lo hagas porque estés con él. Exacto, ¿no? Sino que también valgan verdades, o sea, hay de todo. Hay gente que dice, no, yo quiero vivir y qué chévere que puedas vivir de un hombre que te mantenga si eso, que eso es lo que te gusta. Hay otra, por ejemplo, en que cada quien tiene el trabajo y ellas pueden comprarse lo que quieran. Hay un mundo de cosas. Yo simplemente digo, no se quejen de la pareja, hombre o mujer que tengan a su lado, no importa el género,
no se quejen, simplemente porque más estúpidas quedamos quejándonos de aquel o aquella que está a nuestro lado. Ujú, muy cierto. Bueno, entonces un beso, muchas gracias y te veo en un segundo. Quédate ahí.